Gracias. Buenos días familia, espero que estén disfrutando de este domingo 11 de abril. Hoy comenzamos una nueva aventura al introducirnos en la vida de Job, de quien hablaremos más adelante. Te animo a que perseveres y que no pierdas detalle de esta increíble historia. Sean todos bienvenidos.
eterno, mas conmigo estás. Perfecto, más gracia me das. Favor, tú siempre me das. No lo merezco, pero hoy recibo tu gracia, Señor. La anhelo, la recibo, me sorprendes, oh Dios, es tu gracia, no hay palabras, maravillado estoy, maravillado estoy. Eterno, mas conmigo estás. Perfecto, más gracia me das. Favor, favor, no lo merezco, pero hoy recibo gracias, Señor. La anhelo, la recibo, me sorprendes, oh Dios, es tu gracia, no hay palabras. Tu gracia, Señor, la anhelo, la recibo, me sorprendes, oh Dios, es tu gracia, no hay palabras, maravillado estoy, maravillado estoy, oh, oh, oh. Vida, hoy soplas en mí, sin ti no soy nada. Sin tu gracia no sé vivir, sin ti no soy nada. Vida, hoy soplas en mí, sin ti no soy nada. Sin tu gracia no sé vivir, sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. Oh. Todos somos por ti, Padre. Bendito y alabado es tu santo y poderoso nombre, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tu gracia, Señor, la anhelo, la recibo, me sorprendes, oh Dios, es tu gracia, no hay palabras. Me sorprendes, oh Dios, es tu gracia, no hay palabras.
Santiago capítulo 5, versículo 13 dice: ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Ya hemos cantado, es momento de orar. Buenos días, familia, es momento de unirnos en oración por las peticiones de nuestros hermanos y nuestros amigos. Vamos a orar por la sanidad y la recuperación de Vero Madrigal, quien estuvo internada esta semana, pero gracias a Dios ya está más estable. También por Marco Antonio Jiménez, quien fue diagnosticado con cáncer. Por la salud de Miguel Ángel Gutiérrez y la vida de Ronaldo Mejía, quien tuvo un accidente motociclista. Dalia Cristal Torres, quien ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Por Gerardo Leiva, quien también fue diagnosticado con cáncer de huesos. Y por la sanidad de Brendan Mayer. También vamos a orar por nuestros niños y adolescentes que en esta semana van a regresar a clases y que sigan fortaleciendo su fe en este tiempo. Y agradecer por todo el amor y la bondad que ha tenido Dios hacia nosotros. Por favor, acompáñame. Padre, en este momento te pedimos por cada una de las personas que llegan a pasar por alguna necesidad de salud, alguna necesidad financiera o alguna otra petición que pueden llegar a tener, Señor. Que seas tú fortaleciendo sus corazones, incrementando su fe como la de su familia. Que reciban el apoyo que llegan a necesitar, pero también que los médicos tengan los conocimientos y las habilidades necesarias para poder atender como se debe. También te pedimos que sigas fortaleciendo la fe y el amor de cada uno de nuestros niños y adolescentes y que les sigas dando esa sabiduría y los conocimientos para este regreso a clases virtual. Gracias por todo tu amor, por todas tus bondades y por toda la misericordia que has tenido hacia nosotros. Gracias por este inicio de mes que sabemos que va a estar lleno de bendiciones. Te agradecemos porque podemos reunirnos en el auditorio para glorificar y alabar tu nombre. Gracias porque sabemos que tú vas a hacer las obras y vas a poner tu mano de sanidad en cada uno de ellos. En tu nombre, amén. Familia, les quiero recordar también lo que menciona en su palabra en Salmos 121 del 1 al 2. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. No lo olvidemos. Recuerden que debemos de seguirnos cuidando para podernos volver a ver pronto y llevar las peticiones durante toda la semana de nuestros hermanos. Saludos. La siguiente introducción al libro de Job nos muestra un panorama general del libro. Pon mucha atención, pues será de gran ayuda en nuestro estudio. El libro de Job. Es un libro muy profundo y único en la Biblia por muchas razones. La historia está ambientada en una tierra muy recóndita que está muy lejos de Israel, Uz. El personaje principal, Job, ni siquiera es israelita, y el autor, que es anónimo, ni siquiera coloca la historia en algún momento claro de la historia antigua. Sin embargo, todo esto parece intencional. Es como si el autor no quisiera que nos distrajéramos con preguntas históricas, sino más bien que nos concentremos en la historia de Job y en las preguntas que nacen de su experiencia de sufrimiento. El libro de Job tiene un diseño literario muy claro. Abre y cierra con un breve prólogo narrativo y luego un epílogo. Y la parte central del libro es densa poesía hebrea, que representa conversaciones entre Job y 4 compañeros de diálogo, llamados los amigos. Estas conversaciones concluyen con una serie de discursos poéticos dados por Dios a Job. Profundicemos y veamos cómo funciona todo junto. El prólogo nos presenta a Job. Se nos dice que él es un hombre recto e intachable, que honra a Dios. Es un tipo súper bueno. Y luego, de repente, se nos transporta al reino celestial, y Dios está en una audiencia con su equipo. Es una imagen muy común en el Antiguo Testamento que describe cómo Dios gobierna al mundo. Y entre los seres celestiales está una figura llamada Satanás, que en hebreo significa el acusador o el fiscal. Y es como si estuviéramos viendo la escena de un juicio.
Dios presenta a Job como un hombre verdaderamente justo. Y luego, el acusador reta la política de Dios de recompensar a las personas justas como Job. Él dice, la única razón por la que Job te obedece es porque lo bendices con prosperidad. Deja que Job sufra y entonces veremos qué tan justo es en realidad. Y luego, Dios accede a permitir que el acusador cause sufrimiento sobre Job. Ahora, en este momento de la historia es cuando la mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Y luego, asumimos que este libro responderá a esa pregunta, ¿por qué Dios permite que las personas buenas sufran? Pero sigues leyendo y el libro no responde esa pregunta. Nada en el libro responde jamás esa pregunta. El prólogo está preparando las verdaderas preguntas que este libro quiere abordar. Preguntas acerca de la justicia de Dios y acerca de si Dios gobierna el mundo de acuerdo al principio estricto de la justicia. Y las respuestas a esas preguntas llegan conforme vas leyendo hasta el final del libro, no en el principio. La razón final del sufrimiento de Job jamás se revela. Así que el prólogo concluye con el sufriente y aturdido Job, quien es reprendido por su esposa y abordado por 3 amigos que intentarán proveerle sabiduría y consejo. Sus nombres son Elifaz el Temanita, Bildad el Suaita y Zofar el Namatita. Al igual que Job, ninguno de ellos es israelita y representan lo mejor del pensamiento del antiguo cercano oriente acerca de Dios, el sufrimiento y la condición humana. Y esto nos lleva a la parte principal del libro. Primero habla Job, y así es como funciona esta sección del libro. Primero hablará Job y después le seguirá la respuesta de un amigo. Luego Job le responderá a ese amigo. Luego otro amigo responderá la respuesta de Job. Y así de un lado a otro durante 3 ciclos. Y todo este debate se enfoca en 3 preguntas. ¿Es Dios verdaderamente justo en su carácter? ¿Gobierna Dios el universo en el principio estricto de justicia? Y si es así, ¿cómo se explica entonces el sufrimiento de Job? Y como veremos, Job y los amigos están hablando desde una enorme suposición acerca de cómo la justicia de Dios debe verse en el mundo, que cada cosa que suceda en el universo debe operar de acuerdo al principio estricto de justicia. Así que si eres una persona buena y sabia y honras a Dios, te sucederán cosas buenas, Dios te recompensará. Pero si eres malvado y estúpido y haces cosas pecaminosas, te sucederán cosas malas, Dios te castigará. Ahora, el argumento constante de Job a lo largo de estos discursos es este. Primero, que él es inocente, así que la implicación de eso es que su sufrimiento no es un castigo divino. Sabemos por el prólogo que ambas cosas son verdad. Recuerda, Dios mismo dijo que Job era recto e intachable, así que Job concluye su argumento acusando a Dios. O Dios no gobierna el mundo de acuerdo a la justicia, o aún peor, simplemente Dios es injusto. Los amigos, por otro lado, están en desacuerdo. Su argumento es que Dios es justo. La implicación es que Dios siempre gobierna el mundo de acuerdo a la justicia de esta manera, así que concluyen acusando no a Dios, sino a Job. Job tuvo que haber hecho algo muy, pero muy malo para que Dios lo castigue de esta manera. Ellos incluso empiezan a inventar posibles pecados que Job debió cometer. Job protesta a todo esto. De hecho, se molesta tanto con los amigos que eventualmente se harta de ellos. Lleva su caso directamente a Dios. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que Job está en una montaña rusa emocional en estos poemas. Él pensaba que Dios era justo, pero ahora no puede reconciliar esto con su sufrimiento. Así que en algunos arranques, él acusará a Dios de ser un bravucón. En una ocasión incluso declara que Dios ha orquestado toda la injusticia en el mundo. Pero al momento en que pronuncia ese pensamiento, se aterroriza de este, porque él quiere tener esperanza y creer que Dios es verdaderamente justo. En esta sección, Job está fuera de control. Así que hace una última declaración de su inocencia y luego demanda que Dios se aparezca personalmente para explicarse. Es en este punto que se aparece un amigo sorpresa, Eliú el Busita. Él no es israelita, pero sí tiene nombre hebreo. Y Eliú tiene las mismas suposiciones que Job y sus amigos. Él alega que Dios es justo y que eso implica que Dios siempre opera el universo de acuerdo a la justicia. Pero luego Eliú llega a una más sofisticada conclusión de por qué las personas buenas sufren.
Podría no ser un castigo por el pecado en el pasado. Dios podría estar infligiendo sufrimiento como una advertencia para ayudar a las personas a evitar el pecado en el futuro. O Dios podría usar el dolor y el sufrimiento para forjar carácter o para enseñarles lecciones valiosas a las personas. El uno pretende saber por qué Job está sufriendo, pero él está seguro de algo. Job está equivocado al acusar a Dios de ser injusto. Job ni siquiera le responde a Eliú, y el diálogo termina. Es como si la sabiduría de los antiguos se hubiera agotado y el misterio permaneciera. Y luego, de repente, Dios se aparece en un torbellino y le responde a Job personalmente. Primero responde a la acusación de Job de que es injusto e incompetente para gobernar el universo. Así que Dios lleva a Job en un tour virtual del universo y le empieza a hacer todas estas preguntas acerca del orden y el origen del cosmos. ¿Estaba Job ahí cuando Dios diseñó la tierra u organizó las constelaciones? ¿Job ha ordenado alguna vez la salida del sol o controlado el clima? Dios tiene sus ojos en todos estos detalles cósmicos que Job ni siquiera ha concebido. Luego, Dios empieza a entrar en detalles describiendo los hábitos de pastoreo de las cabras de montaña y de cómo los ciervos dan a luz o de los patrones de alimentación de los leones y los burros salvajes. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Recuerdas la suposición de Job y sus amigos acerca de cómo se vería el mundo si Dios gobernara de acuerdo a la justicia? Debajo de esa suposición está una más profunda, que Job y sus amigos tienen una perspectiva lo suficientemente amplia para declarar cómo Dios debe gobernar el mundo. Y la respuesta de Dios con este tour virtual destruye todas esas suposiciones. Primero que nada, muestra que el universo es un lugar vasto y complejo, y Dios tiene sus ojos sobre todo, cada detalle. Job, por otro lado, solo puede fundamentarse en el pequeño horizonte de su experiencia de vida. Su visión del mundo es muy limitada, así que lo que parece injusticia divina desde el punto de vista de Dios necesita ser visto desde un contexto infinitamente mayor. Job simplemente no está en la posición para hacer una acusación tan grande acerca de Dios. Después del tour virtual, Dios le pregunta a Job si le gustaría administrar cada detalle del mundo por un día, de acuerdo al principio estricto de justicia que Job y sus amigos asumieron, castigando cada mala obra de cada persona a cada momento con la retribución exacta. Y el hecho es que aplicar la justicia en un mundo como el nuestro es extremadamente complejo. Nunca es blanco y negro como Job y sus amigos parecen pensar, lo que lleva al punto final de Dios. Él empieza a describir dos criaturas fantásticas, Behemoth y el Leviatán, los cuales algunas personas piensan que son descripciones poéticas de un hipopótamo y un cocodrilo. Pero lo más probable es que se refieran a criaturas bien conocidas de la mitología del antiguo cercano oriente, las cuales se utilizan en otros lugares de la Biblia como símbolos del desorden y el peligro que existen en el buen mundo de Dios. Estas criaturas no son malvadas. Dios, de hecho, está bastante orgulloso de ellas, pero tampoco son muy seguras. El punto es que el mundo de Dios es asombroso y muy bueno, pero no es perfecto y no siempre es seguro. El mundo de Dios tiene orden y belleza, pero también es salvaje y a veces peligroso, como estas dos criaturas fantásticas. Así que volvemos a la gran pregunta del sufrimiento de Job. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo de Dios? Ya sea que venga de los terremotos, los animales salvajes o de otros humanos, Dios no explica por qué. Lo que Él dice es que vivimos en un mundo extremadamente complejo y asombroso, que por lo menos en este punto no está diseñado para prevenir el sufrimiento. Y esa es la respuesta de Dios. Job retó la justicia de Dios. Dios responde que Job no tiene suficiente conocimiento acerca de nuestro universo para hacer esa declaración. Job demandó una explicación completa de Dios, y lo que Dios le pidió a Job es confiar en su sabiduría y su carácter. Y así, Job responde con humildad y arrepentimiento. Pide perdón por haber acusado a Dios y reconoce que sobrepasó sus límites. Y luego, de repente, el libro concluye con un breve epílogo. Primero, Dios dice que los amigos de Job estaban equivocados, que sus ideas acerca de la justicia de Dios eran demasiado simples y no correspondían con la complejidad del mundo o la sabiduría de Dios. Y luego, Dios dice que Job ha hablado correctamente acerca de él.
Ahora, esto es sorprendente porque no puede aplicar a todo lo que Job dijo. Quiero decir, sabemos que Job llegó a conclusiones precipitadas y equivocadas, pero Dios incluso así aprueba su lucha. La manera en que Job vino honestamente delante de Dios con toda su emoción y dolor y simplemente quiso hablar con Dios mismo. Y Dios dice que esa es la manera correcta de procesar todo esto, a través de la lucha de la oración. El libro concluye con la salud, la familia y la riqueza de Job siendo restauradas. No como recompensa por el buen comportamiento, sino simplemente como un regalo generoso de Dios. Y ese es el final del libro. Así que el libro de Job no descifra el enigma de por qué suceden cosas malas a la gente buena. Más bien, nos invita a confiar en la sabiduría de Dios cuando nos encontramos con el sufrimiento, en lugar de tratar de comprender las razones. Cuando buscamos razones, tendemos a ya sea simplificar a Dios, como los amigos o como Job, y a acusar a Dios basados en la experiencia limitada. Y así es que el libro nos invita a llevar nuestro dolor y nuestro pesar con honestidad delante de Dios y a confiar en que a Él realmente le importa y sabe lo que está haciendo. Y de eso trata el libro de Job. Hola familia, buenos días, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión dominical, de nuestra reunión virtual. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de comenzar un nuevo libro. Ya has visto y escuchado la introducción al libro de Job, una panorámica bastante completa, creo yo, de lo que estaremos viendo a lo largo de los próximos meses. Va a ser una travesía no tan larga, porque aunque es un libro extenso, vamos a trabajarlo de manera que podamos resumir todos los 40 capítulos en tan solo 15 sesiones. Va a ser un trabajo interesante, pero para que lo podamos hacer así, te vamos a estar invitando semanalmente a partir del capítulo 4 más o menos, a que hagas una lectura por bloques. Ya te estaremos indicando qué es lo que debes o deberás leer durante la semana, porque haremos a partir del capítulo 4 y prácticamente hasta el último capítulo de Job, bloques de 2 o de 3 o incluso 4 capítulos en una sola sesión, donde abordaremos de manera general los temas que pudiéramos extraer, porque como es un libro poético, analizarlo o revisarlo, estudiarlo verso a verso, pues nos tomaría demasiado tiempo. Te invito a que ahí donde estás, en tu lugar, tomemos un tiempo para orar y poner delante de Dios esta travesía que comienza a partir del día de hoy. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das una vez más de comenzar el estudio de un nuevo libro de tu palabra. Sabemos de antemano que nos vamos a encontrar muchísimas cosas ahí y que tú vas a utilizar tu palabra como siempre para hablar a nuestro corazón, para seguramente en muchos de los casos romper las ideas preconcebidas que podemos tener acerca de ti. Y hoy queremos primeramente decirte que estamos dispuestos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra nos hable y para que podamos entender a través del libro de Job muchas de las cosas que quizás hoy no entendemos, aunque no tengamos la respuesta a todas nuestras preguntas. Creemos que el objetivo del libro finalmente es llevarnos a entender que tú eres un Dios sabio y soberano y que cuando haces las cosas, las haces con un fin, aunque para nosotros sea algo desconocido. Ponemos pues esta jornada en tus manos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, a partir del día de hoy y hasta que terminemos el libro de Job, vamos a estar utilizando la versión NTV o Nueva Traducción Viviente. Es una versión bastante práctica, muy cómoda en la lectura, muy entendible su lenguaje,
Así que no te preocupes, si no la tienes, ahí con la versión que tú utilizas normalmente, podrás hacer la lectura en casa o donde estés. Y ya sabes, aquí nosotros en pantalla estaremos proyectando lo que el pasaje nos muestra en la versión NTV. Como te decía hace un momento, ya vimos en este video de introducción una panorámica general del libro de Job. Es un libro muy singular dentro del canon bíblico, sobre todo por el lenguaje utilizado a lo largo de sus páginas. Es un libro poético. La semana pasada también, en un breve segmento de video que te proporcionamos, pudimos ver que los 3 libros poéticos de la Biblia, que constituyen en el Antiguo Testamento esta triada de libros poéticos, entre ellos está el libro de Job. Sin embargo, a pesar, por ejemplo, de que los Proverbios y Eclesiastés son los libros poéticos por excelencia, en el caso del libro de Job es un libro poético basado en una historia verídica. Es decir, que el libro de Job no es ficción, ni es una historia pues que alguien quizás imaginó o utilizó para mostrarnos consejos de sabiduría o abrirnos el panorama en cuanto a algunos temas que se desarrollan a lo largo del libro. Es un libro sí poético, pero es una historia real. En el libro de Ezequiel y Santiago también en su epístola citan a Job como un personaje de la vida real. Ahora, este libro data más o menos del 1800, 1900 a.C. Es un libro, fíjate, que se ubica en la historia por ahí más o menos de los tiempos de Jacob. Por el nombre de algunos de los personajes, por algunas de las actividades que se desarrollan en el libro, sobre todo en los primeros capítulos, se puede llegar a estas conclusiones de que es un libro que data de los tiempos de los patriarcas. Se considera que es en realidad el libro más antiguo de toda la Biblia, porque Moisés ni siquiera había nacido en el tiempo de los patriarcas, por lo tanto ni siquiera se habría escrito todavía el Pentateuco. Así que al clasificarlo de esa manera, como el libro más antiguo de toda la Biblia, es interesante que podamos ver ahí ya, de alguna forma, muchas ideas preconcebidas acerca de Dios, de su naturaleza y acerca del porqué del sufrimiento humano. Sobre todo, y obviamente será un tema recurrente a lo largo del libro, el sufrimiento de los justos. Y fíjate que es interesante que a pesar de que este libro se escribe pues, muy al inicio de la historia, sigue siendo un tema relevante el día de hoy porque siguen surgiendo las mismas preguntas. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de sus hijos? ¿Por qué Dios somete a pruebas a veces tan difíciles a aquellos que le sirven, a aquellos que le aman? Digo, no tendríamos tanto problema en suponer por qué un impío o alguien que no quiere nada con Dios, ¿por qué sufriría? Eso sería para cualquiera de nosotros algo quizás en nuestras ecuaciones muy simplistas, pues algo quizás muy lógico. Pero nos genera un conflicto el saber o el observar en experiencia ajena y en la propia, ¿por qué si tratamos de servir a Dios? ¿Por qué si tratamos de amar a Dios? ¿Por qué si tratamos, en la medida de lo posible, de vivir una vida recta? ¿Por qué a veces tenemos que pasar por situaciones tan complejas en la vida? Y fíjate que el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, de alguna manera tratará nosotros trataremos de llegar a algunas respuestas a muchas de estas preguntas. Sin embargo, ya llegaremos por ahí de los capítulos 30 y algo, no recuerdo qué capítulo es, pero es después del capítulo 32, donde en una de las intervenciones de uno de los amigos de Job, Eliú, el más joven de estos 4 amigos, hace una declaración que he considerado yo es como, de alguna manera, el centro de toda la argumentación en todo el libro. Y este versículo, te lo diré en palabras más, palabras menos, porque no recuerdo dónde está ubicado, pero en este versículo Eliú
menciona lo siguiente: Dios no da cuenta a nadie de por qué hace las cosas. En otras palabras, Dios no da cuenta a nadie de por qué hace las cosas. Así que no tratemos, sería inútil honestamente, intentar llegar a conclusiones de por qué Dios sometió a Job a estas pruebas. Y también creo que será inútil tratar de responder a preguntas de por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Este último año ha sido un año, yo creo que muy complicado para muchos de nosotros. Por la pérdida de amigos, por la pérdida de hermanos en la fe. Y hemos visto el sufrimiento muy de cerca. Y cuando uno ve el sufrimiento tan de cerca, y yo he llegado a conclusiones en cuanto a el tema del sufrimiento en los creyentes, y una de estas conclusiones es que a todos nos cambia la teología cuando nos cambian las circunstancias. Por años, y para quienes son parte de esta congregación de tiempo atrás, por años hemos dicho esto, ¿verdad? Que el sufrimiento es bien para un creyente como para un no creyente. Que lo que pasa a uno le pasa al otro. Que todos estamos expuestos y vulnerables a todo y a cualquier cosa. Sin embargo, no es el pensamiento común en la mayoría del cristianismo moderno, porque se ha infiltrado décadas atrás la idea de que el creyente no le debe ir mal, al creyente debe siempre sanar, el creyente debe siempre prosperar, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos ya formados ciertos paradigmas, ideas preconcebidas acerca de lo que la vida cristiana supuestamente tendría que ser. Algunos dicen, un cristiano no se debe entristecer, un cristiano no se debe deprimir. Pero la experiencia nos dice otras cosas. Y entonces cuando alguien asevera que muchas de esas cosas no tendrían que pasarle a un cristiano, cuando le pasan, entonces se ve obligado o forzado a modificar su teología. ¿Por qué? Porque sus paradigmas se rompen. Aquello que él pensó o ella pensó o aseguró por mucho tiempo, de repente resulta ser que no era así. Y creo que ha sido el caso en este último año para muchos creyentes en todo el mundo que solían hacer declaraciones como nunca te puede ir mal, nunca puedes estar triste, etcétera, etcétera. Pero que ahora que perdieron a alguien o que muchas iglesias tuvieron que despedirse de hermanos tan queridos y tan amados, pues tienes que modificar tu manera de pensar. Y el libro de Job pues es precisamente eso. Y es paradójico que es el libro más antiguo de la Biblia y aborde un tema tan actual, porque seguramente va a romper nuestros paradigmas o quizás los paradigmas que algunos de nosotros pudiéramos tener en cuanto al trato que Dios supuestamente o según nosotros debería tener. Por esto esta serie le hemos llamado Job, un encuentro entre la sabiduría divina y la ignorancia humana. Vamos a llegar al final, el capítulo 40, y yo creo que todos tendríamos al final que llegar a la misma conclusión que llegó Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza porque reconozco que no sé nada. Reconozco que soy un ignorante. Reconozco que el único sabio aquí eres tú y que el único soberano eres tú. Así que te invito a que veamos el libro de Job a partir de esta perspectiva. Nosotros somos ignorantes. Nosotros no sabemos el por qué Dios hace las cosas como las hace. Y mira, para terminar con esta introducción, y digo, no importa que esta introducción sea larga, pero si no entendemos desde el principio hacia dónde vamos, pues nos vamos a perder por ahí en el camino. Pero quiero mencionarte lo siguiente. Cuando Job es sometido a esta prueba, la que quizás pues muchos de nosotros o la mayoría de nosotros ya conocemos, entra un hombre. Cuando entra esta prueba, entra un hombre recto, entra un hombre justo, entra un hombre perfecto. Es pasado por el sufrimiento extremo. A final de cuentas, Dios no le da una explicación de por qué lo hizo. No nos vamos a encontrar en todo el libro por qué Dios le hizo las cosas como las hizo. Y me hizo pensar en lo siguiente, que
Y digo, es una frase que quizás ya es como un cliché, ¿verdad? Cuando alguien está pasando por un momento difícil, solemos decir, tú no preguntes por qué, pregunta para qué. Es decir, no trates de buscar la razón por la que estás en esta situación, sino busca más bien aquello que Dios quiere hacer después, más adelante en tu vida, a través de lo que estás pasando. Pero cuando lleguemos al final del libro de Job, honestamente, y es algo que creo que yo he estado aprendiendo a través de la lectura de este libro, pues que Dios no da razón de por qué lo hace y tampoco da razón de para qué lo hace. Así que no te quiebres la cabeza preguntándole a Dios por qué, ni tampoco para qué. Yo creo que lo único que podemos y debemos hacer es confiar de que si estamos pasando por alguna situación, Dios es sabio. Dios es sabio y Dios es sabio. Vamos al verso 1. Hoy vamos a considerar solamente los 5 primeros versículos del capítulo 1 de Job, porque ya vimos una introducción bastante extensa de todo el libro. 2, ya te he dado ahorita una introducción a cuál es el sentido que le daremos a nuestro estudio en los próximos meses. Así que solamente vamos a enfocarnos en los primeros 5 versículos para, en este prólogo del libro, conocer un poquito acerca del personaje central que es Job, nada más y nada menos. Entendemos que el personaje central de toda la escritura es Dios. Pero en esta historia, el personaje principal que aparece desde el capítulo 1 hasta el capítulo 40, pues es este hombre Job. Vamos a leer verso 1, lo vamos a leer de corrido al verso 1 hasta el 5 y después regresamos al verso 1 para hacer algunas observaciones. Dice el verso 1, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Qué prólogo tan interesante, honestamente, porque el escritor va a poner ahí en escena a este hombre, Job, que como te decía hace un momento, no es un personaje ficticio. Vamos al verso 1. Vamos a ver quién era Job. Dice, había un hombre llamado Job, que vivía en la tierra de Uz. La tierra de Uz es una tierra desconocida en cuanto a su ubicación. Puedes buscar y puedes indagar y tratar de ubicar geográficamente la tierra de Uz, pero no se sabe dónde. Se da más de una ubicación posible, la mayoría de ellas pues quizás, o varias de ellas quizás es muy aproximada una de otra, más o menos nos dan una idea, pero indistintamente de dónde haya sido la tierra de Uz, sí sabemos que la tierra de Uz existió. Una, porque Uz fue bisnieto de Noé. Lo puedes ver en Génesis capítulo 10, en el verso 23, ahí aparece el nombre de Uz. Luego, más adelante, en Jeremías 25:20 y en Lamentaciones 4:21, se cita a la tierra de Uz. Es decir, es una tierra donde habitaba este hombre Job, que no era israelita. Te decía en un principio, Job fue contemporáneo de los patriarcas por algunas razones que te voy a dar un poco más adelante en el verso 4 y verso 5 de este capítulo 1. Pero el hecho de que hayan sido contemporáneos no significa que hayan sido familiares. Job era un extranjero. Dios ya había comenzado para este tiempo la historia del pueblo de Israel a través de Abraham, padre de Isaac, padre de Jacob.
contemporáneo, lo que se cree obviamente y lo que se supone por algunas razones que nos da los personajes en torno a Job, contemporáneo quizás de Jacob. Pero entonces es interesante que Job no pertenece a este linaje de Abraham, es un extranjero. Sin embargo, y a pesar de ser un extranjero, y a pesar de no tener, en teoría, no tener un conocimiento de Dios como el que quizás tenía Abraham, era un hombre, dice el verso 1, intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Estas 4 características, de alguna manera, encierran el carácter de este hombre. No nos estamos refiriendo, cuando hablemos de Job, no nos estamos refiriendo a cualquier personaje. Nos estamos refiriendo a uno de los hombres más justos e íntegros que ha pisado la tierra. Y llama la atención el hecho, como te decía, de que Job no tuviera una Biblia, no tuviera un registro de quién es Dios, aunque todos eran descendientes de Noé y seguramente por ser descendientes de Noé, el conocimiento al menos lejano del Dios que consumió o que inundó la tierra y que hizo de Noé una nueva descendencia, pues ese conocimiento lejano se tenía. Pero Job era muy particular, porque no era un hombre solamente con una moral muy elevada, tenía una moral muy, muy elevada. A lo largo del libro, y tú puedes regresar al libro y leerlo todo 10 veces, y no terminas de creer el tipo de hombre que era Job. Así como está descrito en el verso 1, y así comienza el libro, fíjate, el prólogo nos está dando el perfil moral de Job, intachable y recto, de absoluta integridad. Y cuando dice absoluta integridad es porque obviamente no da espacio a defecto alguno. Pero no era solamente un hombre de alta moral, sino que también basaba su moral en el temor que tenía de Dios. ¿Por qué? Porque puede haber personas que moralmente son buenas. O sea, yo sé que no hay justo ni aun uno, que no hay bueno, que no hay quien no peque, etcétera, etcétera. Todo eso lo sé y todo eso lo hemos aprendido a lo largo del tiempo. Pero aun cuando hubiera una persona justa, recta, porque sí creo que las hay y aún a pesar de que no sean creyentes, hay personas pues muy respetables, muy honorables. En el caso de Job no era solamente esta su elevada moral, sino que lo que hacía de Job un hombre especial es que esa elevada moral, esa absoluta rectitud y esa perfección, ese ser intachable, tenía como eje, como fundamento, su temor a Dios. ¿Por qué? Dice que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Cuando uno va al libro de los Proverbios, que escribió Salomón, siglos y siglos y siglos después, encontramos que el temor de Dios es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y que la inteligencia, y que esto y que el otro. Y tú lees los primeros capítulos del libro de Proverbios, y es la sabiduría, y toda basada en temer al Señor, en guardar sus mandamientos, en guardar su palabra. Bueno, pues Job, sin tener los mandamientos escritos, sin tener nada en lo cual basarse, simplemente desarrollaba una devoción a Dios de forma impecable. Fíjate, tan impecable que veremos la próxima semana en este mismo capítulo 1, en el verso 8 y en el capítulo 2, verso 3, que Dios mismo se refiere a Job. Dios mismo se refiere a Job como un hombre así. En el verso 8 dice, entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal.
Luego en el capítulo 2, verso 3, vuelve nuevamente el Señor a referir lo mismo. Después de esta primera prueba, dice, entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ya hablaremos de esto, dice, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Luego en el capítulo 2, verso 9, después de que Job entra en esta tan difícil prueba de la sarna en su piel, su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora, Dios da testimonio de la calidad de hombre que era Job. Su esposa, aún en este comentario tan fuera de lugar, hace referencia a que Job era un hombre de integridad y que se aferraba a su integridad a pesar de lo que estaba pasando. Pero también Job se sabía un hombre íntegro. Ya llegaremos allá, pero me quiero adelantar a que leamos el capítulo 23, versos 10 al 12 del mismo libro. Y fíjate lo que dice Job de sí mismo. Dice, sin embargo, él sabe a dónde voy, hablando de Dios. Dice, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro, pues he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado, no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Ahora, en el capítulo 29, versos 12 al 17, observa el carácter de Job en cuanto a su relación con su prójimo. Dice, yo ayudaba a los pobres en su necesidad y a los huérfanos que requerían ayuda. Ayudaba a los que estaban sin esperanza y ellos me bendecían. Hacía que cantara de alegría el corazón de las viudas. Siempre me comportaba con honradez. La rectitud me cubría como un manto y usaba la justicia como un turbante. Yo era los ojos de los ciegos y los pies de los cojos. Era un padre para los pobres y ayudaba a los extranjeros en necesidad. Rompía la cara de los opresores incrédulos y arrancaba a sus víctimas de entre sus dientes. Si tienes oportunidad también, puedes revisar capítulos más adelante donde Job sigue hablando acerca de la clase de hombre que era. Pero bueno, déjame darte un pasaje que quizás te asombre aún más, porque es el testimonio que Dios da respecto del tipo de hombre que era Job y del nivel de justicia que Job desarrolló a lo largo de su vida. Ezequiel capítulo 14, versos 12 al 19. Dios habla a través del profeta Ezequiel y dice, Ezequiel, luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, supongamos que los habitantes de un país pecaran contra mí y yo alzara mi puño para aplastarlos al cortarles la provisión de alimento y al hacerles pasar un hambre que destruyera tanto a personas como a animales. Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, observa lo siguiente, su justicia los salvaría solo a ellos y no a ningún otro, dice el Señor soberano. O supongamos que yo les enviara animales salvajes que invadieran el país, mataran a los habitantes y dejaran la tierra desolada y demasiado peligrosa para ser transitada. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, aunque esos 3 hombres estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, se salvarían solo ellos 3. Pero la tierra quedaría desolada. O supongamos que yo provocara guerra contra el país y mandara ejércitos enemigos para destruir tanto a personas como a animales. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, aunque esos 3 hombres estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos 3 se salvarían. Verso 19. O supongamos que yo derramara mi furia y enviara una epidemia al país que matara tanto a personas como a animales. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos 3 se salvarían por causa de su justicia.
Cuando tú lees esto, no termino yo de verdad de asombrarme. He leído este pasaje una y otra y otra y otra vez y no termino de asombrarme de cómo Dios se refiere a Noé, a Daniel y a Job como los únicos que por causa de su vida tan justa librarían su vida. Dice, ni sus hijos, ni sus hijas, y obviamente pues nadie libraría la vida si Dios viniera y evaluara la justicia de los hombres. Solamente estos tres. Obviamente entendemos que aún con un nivel de justicia tan alto, pues jamás como la justicia del Hijo de Dios encarnado. Porque lo que vamos a revisar a través del libro de Job es que sí, Job es esto que acabamos de leer, un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Pero descubriremos a lo largo del libro que hay pecados que no son visibles, que una persona puede ser intachable e íntegra en el ejercicio diario de su vida, en su relación con los demás, en su relación con Dios. Pero el pecado nos ha mordido como una serpiente a todos. Y hay un pecado en el corazón de Job. Por eso es que en el capítulo 40 Job se arrepiente, dijo, me arrepiento, una vez hablé y no vuelvo a hablar. Porque lo que era una bendición, pues para Job se volvió un problema. Ya hablaremos de eso más adelante. Me estoy adelantando demasiado, muerdo, ¿verdad?, mis uñas y como ansias por como hablarte de todo el libro, pero quiero reservar algunas cosas para más adelante. Este es, verso 1, pues ese es nuestro personaje central, ese es el tipo de hombre el que vamos a estudiar. Ahora, su familia, verso 2, dice, tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía la familia perfecta. Algunos comentaristas dicen, era la familia perfecta, porque el número 7 pues representa lo pleno, lo completo, y él tenía 7 varones. En aquellos tiempos, tú sabes, el tema de las familias grandes y el tema de los varones en la familia era muy importante. Así que tener 7 hijos le daba una posición social muy importante y además tenía 3 hijas. Estos dos números son muy representativos de la familia perfecta. O sea, si Job hubiese tenido su Facebook, ¿verdad?, y hubiese puesto ahí en su muro la foto de él, de su esposa y de sus 10 hijos, y si a eso le agregas pues el carácter y el tipo de hombre que era, cuando lleguemos capítulos más adelante, de verdad nos vamos a quedar con el ojo cuadrado de algunas cosas que dice el libro acerca de lo que Job era en la sociedad. Era un hombre mega súper respetable. No solamente era riquísimo, porque hoy creo que sería muy difícil combinar las dos cosas. Que una persona sea multimillonaria y que a la vez sea una persona humilde que se preocupe por los necesitados. Son como agua y aceite estas dos cosas. Pero Job tenía todo esto. Era un personaje muy particular. Pues digo, ya para que Dios lo presuma y hable de él ante su corte celestial, y ahora en Ezequiel, en el pasaje que leímos, pues es como solamente 3 hombres y entre ellos Job y nadie más salvaría la vida, pues nos habla de quién era. Pero bueno, tenía la familia perfecta y su estatus social y su nivel económico pues era el ideal de cualquiera. Del verso 3 leímos 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y tenía muchos sirvientes. Obviamente la riqueza en ese tiempo se medía en animales, se medía en tierras, no como ahora que se mide pues generalmente por números. Si Job hubiese sido un contemporáneo, el pasaje simplemente diría, y Job era el hombre más rico del mundo, porque tenía tantos miles de millones de dólares, su riqueza sería tal, ¿no? Así que dice, en realidad,
dice el verso 3, era la persona más rica de toda aquella región. Esta pequeña granja de Job le dio un estatus social muy elevado, una solvencia económica elevadísima. Y generalmente cuando una persona lo tiene todo, pues lo último en su lista seguramente es Dios. Porque no necesita nada, no necesita a Dios. Bueno, eso ya lo sabemos de sobra. Pero fíjate que a pesar de que tenía todo esto, leímos en el verso 1, tenía temor de Dios, se mantenía apartado del mal. Ahí en el verso 4 dice, los hijos de Job, dice, se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Pues obviamente, siendo los hijos del hombre más rico, y algunos comentaristas suponen que pudiera ser esto la fecha de cumpleaños de cada uno de ellos. Y pues sería pues muy sencillo, ¿verdad? Si son 10 hijos, imagínate, pues por lo menos, supongamos, ¿no?, que cada uno nació en un mes distinto, supongamos, pues las fiestas eran algo continuo. Y no nada más quizás por cumpleaños, sino cualquier motivo pudo haber sido suficiente para que ellos celebraran fiesta. Pero dice el verso 5, cuando las fiestas terminaban, dice, a veces después de varios días, porque eran fiestas largas, dice, Job purificaba a sus hijos. Mira, esta es una de las razones por las cuales se considera la fecha de escritura del libro de Job en los tiempos de los patriarcas. Porque puedes observar que no hay una asociación con la ley de Moisés. Todavía Job lo hizo al estilo de como lo hacía Jacob, como lo hacía Isaac, como lo hacía Abraham, que venían y edificaban altares y ofrecían holocaustos a Dios, no por prescripción, simplemente quiero suponer, por la inspiración del Espíritu en ellos, y ellos entendían dentro de sí que esto era agradable a Dios. Así lo hizo en un principio Abel, porque Dios nunca dijo, ¿verdad?, que para ofrecerle una ofrenda tendrían que sacrificar un animal, pero Abel lo entendió por el Espíritu, así lo ofreció, y así lo ofreció también después el patriarca Abraham, Isaac y Jacob, pero también Job hacía lo mismo. Dice, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Ese es nuestro prólogo, esa es nuestra introducción a este maravilloso libro. Yo te invito, te animo, te exhorto a que permanezcas en el estudio de este libro de una forma sistemática, que no lo veas una vez, que luego la otra por alguna razón no lo viste y luego ves la otra. Te vas a perder pues el hilo, y además la idea es que perseveremos y permanezcamos en este libro. Y como te dije en un principio, te daremos anticipadamente la lectura de la semana siguiente. Por un ejemplo, cuando terminemos el capítulo 3, te diremos cuáles son los 2 o 3 capítulos que revisaremos la semana siguiente. Entonces, tu tarea será durante la semana leerlos, simplemente leerlos, observarlos, los 2 o 3 capítulos, para que cuando lleguemos a la enseñanza del domingo, solamente de esos 3 capítulos hagamos un extracto y tomemos los temas que queremos exponer, pero no haremos la lectura completa. Esa la vas a hacer tú durante la semana en tu casa. Hagamos ese compromiso, todos los que enseñamos y todos los que hacen posible estas grabaciones, pues hacemos nuestro trabajo, nuestra tarea. Te toca a ti hacer la tuya, y creo que es algo sencillo que vas a poder hacer sin ningún problema. Pues muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima semana. Verso 6 en adelante comienza el desarrollo de esta historia. Que Dios te bendiga. Bonito domingo.
Queremos recordarte que los sábados a las 7 de la tarde nos reunimos de manera presencial en nuestro auditorio con la finalidad de adorar juntos y tener así un momento de comunión con Dios y con nuestros hermanos. La modalidad para el registro de asistencia ha cambiado. Para hacerlo más sencillo, solo debes entrar a nuestra página web www.semillaensenada.com y en la página de inicio encontrarás fácilmente un formulario de registro. Si por alguna razón se te complica, podrás seguir enviando tu notificación al correo que aparece en pantalla. Espero que hayas disfrutado de esta reunión tanto como nosotros. Que tengas una linda semana, nos vemos el próximo domingo.